Un relato, cuento o novela, es un entramado de hechos que desarrollan los personajes a lo largo de la narración a través de escenas con momentos de mayor y menor tensión en el relato. Pero ¿de dónde surgen las ideas de un relato? ¿Cómo hacer para poder construir un relato general? ¿Y qué es lo que hace que una idea sea buena y otra no? Para poder buscar o encaminarse en el camino de la escritura, es necesario tener en cuenta algunas cuestiones, algunos consejos que hoy te vamos a estar dando en este video. El consejo número 1 es tener un orden en el trabajo. Es decir, tomar la escritura justamente como un trabajo, tener un orden al hacerlo. Una recomendación es llevar resúmenes separados de lo que es el argumento, de la trama y de la narración propiamente dicha. A veces uno tiende a escribir cosas sueltas y tener un poco desorganizado, pero para uno poder progresar y llevar un orden, es necesario tener por separado y con un objetivo claro de para qué sirve cada resumen y poder ir avanzando en la construcción del relato. Recordá que el argumento es la línea argumental del relato, es cómo es el argumento de principio hasta el final, pero la trama es el mapa por el cual voy a dirigir el relato, es el cómo yo voy a contar la historia, que son diferentes, y es necesario tener aclarado en resúmenes separados cómo se construye cada uno. El segundo consejo es trabajar con rutinas, es decir, muchas veces uno cae en el obstáculo de trabajar con la inspiración, cuando uno se siente con ánimos de hacerlo. Pero justamente hay que poder superar eso, hay que tener una rutina, hay que tener un orden en el trabajo, en disciplina, es decir, tener momentos puntuales del día donde yo me dedico solamente a eso. Así como yo, por ejemplo, en el día tengo un momento para trabajar, un momento para mirar un programa, un momento para hacer algún tipo de actividad. Bueno, también tener ese momento en ese mismo horario siempre para poder trabajar sobre esto. Después, si uno quiere atribuir otros momentos, perfecto, pero encontrar ese lugar, porque de esa forma yo voy a poder avanzar. Si no, siempre voy a acumular frustraciones por solamente estar bajo un estado de inspiración. Justamente, Horacio Quiroga dice en su decálogo del perfecto cuentista, no escribir bajo el imperio de la emoción, dejarla morir y evocarla luego. Si logramos hacer esto, vamos a poder avanzar un montón en el trabajo de la escritura, porque de esta manera nosotros nos estamos sobreponiendo a la inspiración. Da Vinci decía, si viene la inspiración, que me encuentre trabajando. Así que es importante tener en cuenta esto para poder trabajar con seguridad y con una disciplina todos los días. El consejo número 3 es cultivar el hábito de la lectura. La lectura tiene que ser un hábito, un alimento. Así como nosotros necesitamos mantener una higiene, alimentarnos, tener ciertas actividades necesarias, también necesitamos leer. La lectura es el alimento de la mente. Entonces, es importante dedicar un tiempo todos los días a la lectura. ¿De qué? De distintas obras. No necesariamente tiene que ser solamente literatura, puede ser otras obras porque también alimentan a la cultura. Muchas veces la composición de un relato necesita investigación de otros hechos, así que eso puede ser un motivo para leer. Pero si me preguntasen sobre qué leer, un consejo es siempre leer a los clásicos. Los clásicos, las grandes obras clásicas de la literatura universal, son grandes obras que siempre van a tener algo que aportar. No son en su mayoría de fácil lectura, pero sí aportan un mayor trabajo mental a la hora de leer, porque implica poder entender algo con mayor atención y profundidad. Además de la riqueza cultural que tienen estas obras, porque hoy en día prácticamente no hay obras que se comparen en magnitud de las obras clásicas. Juan José Arriola, este escritor mexicano, decía que él no leía una página que no le aporte algo de cultura, así que es interesante tomar este ejemplo. El cuarto consejo es elucubrar un relato, es decir, aprender a pensar un relato. Elucubrar es imaginar, poder armar en la mente la idea de algo. No solamente expresarse como una catarsis en la escritura, muchas veces eso funciona, pero no es la única manera, sino también aprender a tener la idea en la mente, a alimentarla, a construirla, a lograr que esa idea se vaya madurando de cómo es el relato, esa imagen, ¿no? Porque de esa manera nosotros también estamos aprendiendo a pensar un relato. El relato tiene que ser aprendido a pensar, así como un artista, por ejemplo, antes de pintar la obra, ya la tiene en su mente, ya sabe cómo es esa imagen, el pintor. Lo mismo el narrador o el director de cine ya sabe cómo hacer esa película, quizás no en detalle,
pero ya sabe la idea general, y eso es lo que debemos lograr en la literatura. Una forma de hacerlo también es poder ir escribiendo, luego pensando, estar todo el día pensando en ella para poder avanzar. Borges decía que él durante todo el día estaba pensando en sus obras y tratando de ir escribiendo y resolviendo situaciones que se le presentaban que no podía resolver. El relato, al lucubrarlo, al pensarlo, lo más lógico sería pensar la trama o también escenas, ¿no? Pero más importante la trama porque es la estructura, digamos, el esqueleto narrativo. Y hay tramas que son directas, que se asocia más que nada a los cuentos, tramas más sencillas, y tramas complejas, que son las de las novelas. Quizás las tramas complejas podamos entender la esencia del relato, pero no todo el entramado de hechos, porque eso sí lo vamos a tener que llevar y desglosar en el papel y poder construir toda la trama por escrito. Porque al ser más compleja necesita más tiempo de dedicación para poder organizar los hechos y la información. El quinto consejo es comparar tramas, es decir, si yo siento la dificultad, si no logro entender bien cómo cerrar una trama, cómo cerrar una historia, tomar otros relatos, otros cuentos, otras novelas, otras películas, y yo mismo, vos mismo en este caso, vos misma, extraer la trama de otros relatos. Tratar de entender la trama, de poder extraerla, de hacer ese resumen de la obra, porque de esa manera voy a estar pudiéndome situar en cómo es la trama, cómo construyó la trama el escritor, qué estrategia usó, qué organización. Entonces de esa manera voy a poder yo tener experiencia en esas organizaciones al observarlas de otros, hacerlo con varias tramas para poder comparar y ver la diferencia en las tramas y luego aplicar esa forma de pensar una obra a la mía. Obviamente no voy a copiar otras tramas de manera literal, pero sí lo que puedo hacer es tomar otras tramas como ejemplo, como modelo, para luego hacer la mía, ¿no? Entender, pensar cómo este narrador inició la historia, qué estrategia usó, dónde está la intriga, qué anzuelo plantó. Entonces, este tipo de hechos, detectarlos, nos va a ayudar a entender cómo nosotros luego pensar la obra que queremos hacer. El sexto consejo es no rellenar. El relleno no sirve para una obra, porque de alguna forma es algo así como mentirle al lector. Lo ideal es que la obra sea como debe ser. No necesariamente tiene que tener muchas páginas, tampoco tiene que tener pocas, tiene que ser lo que conlleve la obra. Lo importante es lo que decía Aristóteles, la trama debe ser de tal manera que sea una unidad en su totalidad. Es una composición de hechos concatenados de tal forma que si sacamos un hecho o una acción de esa trama, la trama se desarma y no tiene sentido. Entonces, lo que se pueda sacar y no perjudique la trama está de más. Anton Chekhov decía que no engañemos al lector. Si ponemos un arma en una escena, en un cuento, esa arma debe ser disparada luego. A menos que obviamente estemos queriendo, por ejemplo, escenificar la caza, no sé, de un militar, de un policía, de un cazador. Entonces obviamente hay cuestiones lógicas. Esos objetos sí corresponderían a la caza de un cazador, ¿no? Pero digamos que si yo voy a poner un solo objeto que resalta en la historia, ese objeto tiene que ser usado para algo. No conviene poner cosas al azar. Aristóteles explicaba justamente esto. No usar hechos al azar en las obras, porque esto confunde al lector y además el lector, al ver estas cosas, va a encontrar cabos sueltos. Los cabos sueltos deben cerrarse al final de la obra. Si nosotros dejamos cabos sueltos que no sean intencionales, es una especie de traición al lector. Esto va a producir un mal efecto en la lectura porque el lector inconscientemente va a estar esperando a que esos problemas, a que esos cabos sueltos se resuelvan. Y si nosotros no le resolvemos esos cabos, no damos una solución, no estamos cumpliendo. Hay una especie de pacto que se hace entre el lector y el narrador porque vos le estás dando el pie para deducir ciertas cosas y luego hay que resolverlo. Si luego no se resuelven, no estamos cumpliendo y la obra pierde su efecto. El séptimo y último consejo es la actitud. Tener la actitud de un escritor. ¿Cuál es la actitud de un escritor? Bueno, la realidad es que como cualquier otra obra, como cualquier otro trabajo, uno tiene que estar todo el día pensando en ello. No obviamente de forma obsesiva, pero sí tenerlo como algo presente, no como algo lejano. Si lo tenemos como algo lejano, nunca lo vamos a realizar. La enfermedad del mañana, dicen, ¿no? Es decir, hay que hacerlo hoy. Hoy es nuestra tarea. Entonces, una recomendación también es tratar de rodearse de ese tipo de cosas. Leer obras que estén relacionadas con lo que queremos hacer, escuchar entrevistas de otros autores, tomar apuntes constantemente de diferentes cosas, tener un cuaderno personal,
un cuaderno donde vayamos anotando nuestras propias ideas, tener un orden, como decía. Esto también implica darle valor al trabajo. Si nosotros valoramos el trabajo que hacemos, entonces lo vamos a poder hacer bien. Y para eso, valorarlo es darle el lugar que corresponde, el tiempo que corresponde, el alimento que necesita, etc. Así que es importante reunir toda esta serie de elementos, de hechos, para que sea una unidad en su totalidad. Virgilio decía que la suerte persigue al osado. Es decir, si nosotros queremos lograr algo, no es solamente cuestión de suerte, de azar, es cuestión de que nosotros lo hagamos ahora y esa suerte nos va a llegar porque lo estamos haciendo. Si nosotros no realizamos las acciones que corresponden, no nos rodeamos de lo que corresponde, no estamos interactuando con ese tipo de cosas, no podemos esperar que nos surjan las cosas que esperamos. Tenemos que hacerlas y luego la suerte nos va a llegar como una consecuencia de ello. Es como poner en movimiento una energía y esa energía luego va a atraer cosas relacionadas. Generamos una especie de imán, pero si nosotros no hacemos nada al respecto, eso nunca va a suceder. Así que bueno, espero que te hayan servido estos consejos, que los puedas poner en práctica, que puedas de nuevo ver cada uno de ellos y ver a ver cuál es el que más te sirve, que leas las obras que fui mencionando, como por ejemplo los clásicos, la poética de Aristóteles también, que te va a servir. Y bueno, puedes dejarnos tu comentario, suscribirte a nuestro canal, recomendárselo a alguien que le pueda interesar y nos vemos en el próximo video programa. Hasta la próxima.